Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros. Estamos abordando en este día y particularmente a la hora de rendirle tributo, como ya se dijo, por un lado, a uno de los dirigentes más integrales que ha tenido nuestro país, como es Chafik Jorge Handal, porque aquí hay que hacer la distinción. Aquel se llamaba Chafik Jorge, su hijo se llama Jorge Chafik, que es el que está aquí. Entonces es necesario que... Nada más que los areneros temblaban. Sí, es que tenés razón. Y es que temblaban por una sola razón. Chafik enfrentaba las cosas de manera directa. No se acostumbraba a mandar a decir lo que pensaba, lo decía enfrente. Y así es. Y en esa dirección es que ahora tenemos que hacer reflexiones. Primera reflexión, estamos hablando de los, dicen algunos, de los excombatientes. El que combatió durante la guerra y como un gesto de comprensión del país, junto a toda su dirección, junto a toda su conducción, junto a toda su jefatura, un día dijo: tenemos que transformar este país por otra ruta. Y hoy a algunos se les ocurre decirles excombatientes, pero siguen combatiendo. Entonces no son excombatientes, siguen siendo combatientes. Esa es una de las primeras cosas que hay que tener claro. Es decir, no se puede uno aceptar ese título de excombatiente. No, somos veteranos y veteranas de guerra. Y eso no hay que olvidar. Y los lisiados también son veteranos de guerra, que hoy tienen que sobrellevar la carga de padecer algunas deficiencias producto de sus lesiones. Pero bueno, hoy resulta, aquí hace un rato les estuvieron diciendo algo, cómo explicaba Chafik la ruta de las cosas. Fíjense que hablamos como que hace ya 27 años que se firmaron los acuerdos de paz. Y nos habían puesto a pelear pobres contra pobres. Eso lo entienden ahora, los combatientes del ejército. Hoy lo entienden, hoy hablamos a cada rato entre nosotros. Pero es a razón de que la gente ha ido perdiendo las vendas que les tapaban los ojos. Les metían en la cabeza que éramos sus enemigos y hoy prueban que no. Y vamos a ver por qué lo decimos. Miren, cuánto tiempo gobernó Arena después de que terminó la guerra. Gobernó, les voy a decir con precisión, 18 años, porque ellos empezaron a gobernar antes de que terminara la guerra. Gobernaron 2 años antes de que terminara la guerra y gobernaron 18 años después de que terminó. Cuando se acordaron, yo les quiero pedir que me permitan hacer reflexión. Correcto. Quiero pedirles que me ayuden a hacer la reflexión. Fíjense ustedes, Arena gobernó durante 18 años y durante 18 años no se acordó de los veteranos de guerra, ni siquiera de los combatientes del ejército. Es más, todo lo que vino de ayuda desde
desde el exterior del mundo para acá, quedaron los jefes. Ahora da risa escuchar al Chato Vargas hablando de que quiere defender a los combatientes. ¿Y por qué no los defendiste cuando estabas todavía al mando del ejército? Entonces no los defendiste. Entonces los vendiste. Ellos los ocupaban como carne de cañón. Los ocupaban como carne de cañón. Y en 18 años ni siquiera promovieron la ley de veteranos. No la promovieron. Fue necesario que llegara al gobierno el Frente Farabundo Martí para que en la asamblea aprobáramos la ley de beneficios y prestaciones sociales para las veteranas y veteranos de guerra. Y eso incluye a los integrantes del ejército. Los incluye. Claro, hay que decir que esa ley que hicimos quedó con deficiencias. Bueno, hasta el nombre, fíjense, parecen cosas simples, pero no le quisieron llamar ley de veteranos de guerra. Que dentro de las nuevas reformas le vamos a poner el nombre que le corresponde. Fíjense cómo le pusieron. Ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares y excombatientes del FMLN. No le quisieron poner ley de veteranos de guerra. ¿Por qué no le quisieron poner ley de veteranos de guerra? Porque quieren que la gente se olvide de que nos hicimos una guerra entre nosotros, que nos partimos el alma entre nosotros. Esa es la picardía. Hasta en eso hay que tener cuidado. Y bueno, se ha logrado construir una ley, pero esa ley la construimos y no tenía fuentes de financiamiento. Si no hubiera estado el FMLN en el gobierno, no se hubiera hecho nada, porque hasta ese momento esa era una ley sin dientes. Era sin dientes ni garra. ¿Y qué pasó? Sin embargo, el presidente, de los ahorros de otras áreas, le entregó 2 millones al nomás comenzar para que se iniciara la estructuración. Eso fue, estoy refiriéndome a finales del 2015, noviembre del 2015 hasta diciembre. Y allí se inició un abordaje de la salud de los combatientes con un poco más de diligencia y de entrega directa. Y ya no solo para los combatientes del FMLN, sino para todos. Pero todavía no es suficiente. Y en el presupuesto siguiente, en el presupuesto del 2016, se aprobaron apenas 10 millones de dólares. Pero eso no alcanzaba todavía para atender todas las necesidades. Y por eso es que se empezó a atender a la gente más de mayor edad. Se empezó a atender a los veteranos arriba de 70 años para arriba, para poder darle algo a alguien. Y es cierto que lo que reciben los veteranos no es una cosa significativa, porque hay que decirlo. Miren qué significan en estas condiciones que a ti te den 50 pesos. Realmente es poquito, pero y a veces la derecha aprovecha eso para poner a los veteranos en contra del gobierno. Pero y en el tiempo de Arena, ¿qué le dieron a los veteranos? A los veteranos les repartían palos. Incluso a los veteranos del ejército los reprimían cuando reclamaban. Estas son de las cosas que se olvidan y se quieren callar. Hasta ahora, esa es la expresión popular. Dice, el compañero dice, a los veteranos nos daban verga. Pues sí, ahora resulta de que después de que le serviste, cuando le reclamaste, meten palos.
Eso es lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué pasó? Miren, ya para el año 17, entonces ya se aprobaron 16 millones. Para el año 17 se aprobaron ya 16 millones. Para este año, claro, si tú te refieres solo a lo que significa, son los 16 millones, pero ahora hay una inversión en salud, hay una inversión en becas, hay una inversión en entrega de parcelas de tierra para los combatientes que viven de la agricultura, porque no es para todos, es para los que viven de la agricultura y todavía no han recibido ese beneficio. Y en fin, hoy se están desarrollando otros programas, pero no es suficiente. Para este año entonces, en definitiva, si uno suma todo, va apareciendo un presupuesto como de 20, 22 millones. Claro, para lo que es pensiones y algo otros reconocimientos apenas son 16 millones. Pero en el presupuesto de este año, para el año 19, hoy les queremos decir, veteranas y veteranos, es el primer gobierno que francamente está pensando en todos. Y el presupuesto que se propone por hoy es de 52 millones de dólares. Y hoy va a alcanzar para todas y todos los veteranos. Y eso es lo que propone el gobierno. Entonces hoy podemos decir, miren, esa es una propuesta, ¿verdad? Tenemos que discutirla. Y si el gobierno está proponiendo 52 millones, es lo menos que podemos aceptar. Entonces hoy tenemos que pedirle a las veteranas y a los veteranos, todo mundo a marchar y a exigirle a la Asamblea que apruebe el presupuesto para las veteranas y los veteranos. Es que esa es la tarea. Yo les decía que íbamos a pensar un poco con la lógica de Chafik. Hay quienes vienen hoy y te ofrecen, y la burguesía es así, en los días de las elecciones, andan abrazando a los niños del barrio, a los viejitos también los abrazan, aunque cuando salen de ahí salen a lavarse hasta con rinzo. Pero pasadas las elecciones ni existen los niños del barrio, ni existen los viejitos. Se olvidan de todo. Sin embargo, el FMLN lo que te propone no es discursos. Por eso ahora en el presupuesto es que van a esta altura 52 millones de dólares, de los cuales por hoy se está previendo 40 millones solo para garantizar la pequeña ayuda a todas y a todos. Hoy ya no es solo para los más viejos, sino para todos. Por supuesto que vamos a discutir si eso es suficiente o podemos encontrar alguna esquina más. Pero además, compañeras y compañeros, hoy resulta que a los veteranos cuando van a los centros de salud, porque ustedes saben, cuando uno se hace viejo, porque a algunos les da vergüenza decir que se sienten viejos, aunque les dé vergüenza de todas maneras, cuando uno está viejo, ya está viejo y punto, ¿va? Y hay que hacerse cargo. Entonces nos aparecen los achaques, todo lo que hicimos en nuestro tiempo en que estábamos firmes del cuerpo, cuando uno envejece empieza a bajar y entonces solo te aparecen las dolamas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay veces que el veterano va a la consulta al hospital, aunque sea del ejército, es de cualquiera, tanto del FMLN como del ejército, llega y le dicen, sí, espérese. Ese no es el trato. Ese no es el trato. El trato es que lo que hoy tenemos
lo que hoy estamos viviendo. Miren dónde estamos y cómo estamos. ¿Ustedes creen que en la época de la dictadura militar nos iban a permitir esto? Con que no respetaron ni siquiera la hora del sepelio de Romero, del Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdame, y ahí en la hora del sepelio masacraron a la gente en esta plaza. ¿Ustedes creen que nos iban a aguantar que estuviéramos diciendo esto aquí? No, ya nos hubieran barrido. Ya nos hubieran barrido. Pues gracias a los combatientes, gracias a la lucha de los combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hoy podemos estar discutiendo en cualquier parte. Hoy podemos debatir nuestras ideas. Y eso es lo que le molesta a la derecha. Eso es lo que les molesta a la derecha. Y qué bueno que todavía uno oye decir estamos a las órdenes. ¿Por qué? Porque no es extraño que de repente nos toque decir de nuevo, compañeros comandantes, a sus órdenes. Ese sería el momento en que se requiera. Porque nunca hay que desechar ningún tipo de lucha. Ese era otro planteamiento de Chafik. Nunca hay que desechar ningún tipo de lucha. No podemos condenar por anticipado ningún tipo de lucha. La lucha hay que hacerla de acuerdo a las condiciones. Si es posible discutiendo, discutamos. Si es necesario hasta clandestinizarse, hay que clandestinizarse. Y si es necesario combatir de otra manera, pues se combate y punto. Esas son las cosas. Entonces hoy miren, la derecha empezó a gobernar en 1989. Ahí empezaron a gobernar la ultraderecha. ¿Qué le dieron incluso a las tropas de ellos? Que les servían a ellos, ¿qué les dieron? Bueno, si los ponían a pedir ahí en la calle, incluso a los lisiados, los ponían a dar lástima, a andar pidiendo ahí en la calle. Y nosotros, aunque estábamos en el monte, jamás dejamos abandonados ni abandonadas a nuestras compañeras y compañeros. Nunca. Y cuando terminó el conflicto, hemos empezado a trabajar para ir construyendo la organización y la defensa de la vejez de nuestros compañeros y compañeras. Y ahora no solo por nuestras compañeras y compañeros, hoy por nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque los que se enfrentaban a nosotros no eran los señores del pisto. Ellos ordenaban que fueran a sacar a los hipotes jóvenes y los metían a la brava al ejército y después los mandaban a combatir contra nosotros. Entonces nos estábamos matando entre pobres. Entre pobres. Y hoy resulta que eso lo entienden los combatientes del ejército. Los combatientes de la Fuerza Armada lo entienden. Y hoy hablamos tanto con los soldados como con sus mandos. Porque hoy se los tenemos que decir. Bueno, hay ratos en que nos toca discutir con el propio Chato y decirnos las cosas cara a cara. Pero hay ratos en que nos toca discutir con los nuevos mandos, que tienen ya una conducta distinta, diferente, llamémosle diferente, una conducta más responsable. Y estamos en discusiones serias. Y nosotros no le vamos a pedir hoy que masacren al pueblo. Nunca el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén le ha pedido que repriman al pueblo. Pero los gobiernos de derecha no amagan. Pero ¿saben qué? Para engancharse a los veteranos, incluso a los nuestros, estaban proponiendo hoy que se le entreguen, ellos dicen que se les dé $300. Entonces uno les dice, muy bien,
Si le estás ofreciendo $300, dame el pisto y nosotros se los redistribuimos. ¿Quieren que le clavemos un impuesto a los grandes señores para que se les den $300? Bueno, entonces planteen, no, ellos quieren que le quiten a los hospitales, ellos quieren que se le quite agricultura, es decir, que pongamos al país en la ruina. No están hablando en serio de que te van a dar los 300 pesos, no te dejes embaucar. Gracias. Entonces les digo, compañeras y compañeros, nosotros hoy decimos, miren, hay un planteamiento muy serio. En los nuevos 5 años se debe de ir trabajando para que la pensión de las veteranas y los veteranos llegue hasta $140. Esa es una propuesta, es decir, que debe ir subiendo año con año hasta que llegue a $140. Y no es que $140 te van a resolver el montón de necesidades, no es cierto, pero te alivian las necesidades, porque además hay que atenderte en otros renglones. Pero como lo dijo hoy el ministro de Gobernación, lo dijo el economista Aristides Valencia. Hoy, para que en los hospitales no maltraten a las veteranas y los veteranos, se propone instalar un hospital para veteranos y veteranas de guerra. Eso es lo que miren como una propuesta, un abordaje especializado. Si eso realmente lo hacemos, estaremos resolviendo necesidades profundas de las veteranas y veteranos, porque las veteranas y veteranos hoy, unos tienen diabetes, otros padecen de insuficiencia renal. ¿Y cómo no vamos a estar así si solo jodidos vivíamos en el monte y exigiéndole al cuerpo? Es hora de que hoy se les reconozca y no se les haga pasar por las largas colas que siempre hay. En los hospitales siempre va a ser así. No es que se quiera, no, aunque se están haciendo esfuerzos por minimizarlas, pero siempre hay cola. Entonces hoy al veterano y a la veterana se le dice, debe de tener su propio registro médico y cuando llega debe de ser atendido lo más rápido posible, porque tiene derecho. Ya se sacrificó por este pueblo, ya batalló por transformar esta realidad y esa cuestión hoy ya sale de la propuesta del Estado, de la propuesta del gobierno. Hoy lo anunciaba el señor ministro. Y si lo anuncia, hoy le vamos a decir, pues hombre, sí, hagámoslo y que las veteranas y veteranos de guerra tengan su propia atención médica para que no tengan la necesidad de estar en la misma colada junto a toda la gente. La plata que salga del presupuesto del Estado debe ir a una cuenta especial. Se proponía allí que hubiera un instituto y dijimos, ¿y qué es un instituto? Recurriendo a Chávez, ¿y qué es un instituto? Un instituto es una organización que año con año va a ir creciendo. Los veteranos no vamos a ir creciendo. ¿Qué nos pasa a los veteranos? Año con año nos vamos a ir muriendo. Y eso es así, aunque no nos guste. Nadie se muere porque le gusta, sino porque le toca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Debe de haber una cuenta, es decir, debe de haber un fondo que atienda las necesidades. Y hasta la propuesta hoy, por ejemplo, alrededor de ese fondo se dice, si un veterano fallece, la familia debe recibir un apoyo financiero para los gastos fúnebres. Entonces, eso va propuesto ahí. Entonces, esas son las propuestas del FMLN. Nosotros no le estamos ofreciendo
como algunos salen diciendo que te den $3,000 de indemnización y te den 300, eso es paja ahorita, no hay suficiente pisto para eso, pero entonces hoy debes de ir preparando las condiciones y decimos, ajá, y que ya nadie haga mal uso del recurso, entonces es algo así como una caja general que cada quien que llega debe decir, recibe tanto. Y cuando entrega debe decir, entrega de este modo. Y si le falta un centavo, allí mismo que lo enchuchen y se lo lleven. Porque los fondos que le pertenezcan a las veteranas y veteranos son sagrados y deben ser respetados a profundidad. Ese es el planteamiento, estas son las reformas que estamos proponiendo, hermanas y hermanos. Y entonces estamos diciendo, ¿a ustedes les parece que debemos de darle un reconocimiento profundo a todos los veteranos, no solo a los del FMLN? Porque al fin y al cabo, los del ejército también se jugaban el cuero cuando nos enfrentábamos. Ese era lo que nos había tocado. Entonces hoy hay que reconocer las transformaciones. Y gracias al Frente Farabundo Martí, hoy los veteranos no solo tienen una ley, sino que tienen un presupuesto que les va a iniciar las soluciones de sus necesidades. Ese es el planteamiento, queridas compañeras, queridos compañeros. Y estoy de acuerdo, así como lo dicen los compas, ¡que vive el Frente Farabundo Martí! ¡Que vivan las veteranas y veteranos de guerra! ¡Que viva nuestro mártir y profeta, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, que son, yo diría, es el patriota más grande que tenemos, y es la visión que junto a dirigentes como Chafik nos han enseñado a caminar sobre las dificultades que vive nuestro pueblo. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos.